quiere darnos hoy. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Yo quisiera que abriéramos juntos uno de los textos, de los pasajes más leídos de la Biblia, y es el Salmo 23. Vamos a leer allí el Salmo 23. Dice el texto así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, conforta mi alma y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Muy bien. Hermanos, ¿cuántas imágenes de Dios encontramos en este salmo? Porque, ¿cómo lo llamamos normalmente al salmo? El salmo del buen pastor. Pero no es la única imagen que aparece, ¿no? Aparece la imagen de Dios como pastor y aparece la imagen de Dios como nuestro anfitrión. ¿Sí? Porque desde el versículo 5 en adelante aparece la imagen de Dios como el que prepara una mesa, ¿no es cierto? Unge nuestra cabeza, llena nuestra copa. Entonces aparecen dos imágenes aquí. David hablaba justamente de esto y titula el Salmo Pastor y Anfitrión. Dios es nuestro pastor y Dios es nuestro anfitrión. Obviamente que si uno pregunta, el Salmo 23 es uno de los textos más leídos de la Biblia. Y en mis experiencias pastorales, yo recuerdo una en particular, en que fui a visitar a una hermana que la estaban por operar. Entonces me presenté, dije allí que era el pastor de la iglesia, y uno de los médicos me dice: mire, vaya por favor, porque esta persona está sumamente nerviosa, muy ansiosa. Muy ansiosa. Bien. Fui y leí muy despacito este salmo a la hermana. La tomé de la mano, oré con ella, se tranquilizó y luego entonces la pudieron operar. Y fue un éxito. Este salmo es una belleza, es una composición literaria hermosísima, ¿no es cierto? Y yo quisiera que pudiéramos en esta mañana meditar acerca de estas dos imágenes que nos presenta el Salmo, para extraer de ellas enseñanzas que sean provechosas para nuestras vidas. La primera imagen es la de Dios como pastor. Dios como pastor. El Señor es mi pastor, dice el salmista, que es un ser humano, pero a la vez se identifica como una oveja, ¿no? Porque el pastor es el que
precisamente conduce a las ovejas. Un ser humano y una oveja. Qué interesante que es esto, porque el fenómeno de domesticación es un fenómeno que se da en el mundo animal, ¿no es cierto? Hay animales salvajes, hay animales que huyen, hay animales que atacan con ferocidad, ¿no es cierto? Sin embargo, la oveja es mansa. Es interesante cómo en las primeras bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, quienes seguimos al Señor somos mansos, somos dóciles a su voluntad, ¿no? Ahora, es interesante la figura. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Ustedes imaginen un páramo, un desierto, y en el medio de ese desierto, ¿no es cierto?, verdea un oasis. Si nosotros pensamos en el desierto, pensamos en algo de un color amarillento, ¿no es cierto? Y en medio de ese desierto, en donde reina quizás el calor, en donde la persona y la oveja tiene sed, está cansada del camino, allí verdea un oasis. Las ovejas se tumban, ¿no? Se tumban en los verdes pastos tiernos, beben las aguas surgentes, esas aguas que surgen del manantial, y así recobran las fuerzas. Y así entonces vuelven las fuerzas a la vida. Ahora, fíjense ustedes, las praderas verdes. Después de ese camino árido y polvoriento, ¿no?, iluminado por el sol, por un sol que cansa la vista con el relumbre, ¿no es cierto? El calor es insoportable, pero fíjense ustedes que el color verde aplaca los ojos, revela la tierra materna, ofrece un regazo acogedor. Yo me acuerdo que cuando era más chico e iba a la cancha de fútbol, uno de los espectáculos más interesantes, aparte del partido de fútbol, ¿no?, era ver el verde, el césped, y cuando entraban los jugadores que hacían la vuelta a carnero y jugaban allí en el césped. Yo también tuve oportunidad de jugar en un lugar chiquito, en una cancha chica, ¿no es cierto? Pero de niños dábamos muchas veces vueltas carnero en el pasto verde, ¿no? Y cómo nos gustaba esto. Es como tomar contacto con el pasto, con la tierra materna, porque la tierra no está solamente para ser pisada, sino para jugar, para disfrutar en ella, ¿no es cierto? Ahora, aquí entonces el Señor nos conduce a prados de tiernos pastos y nos hace descansar allí. Tenemos también el agua. Dice el texto: tranquilamente junto a aguas tranquilas o de reposo me conduce. Después de una larga caminata, el agua, ¿qué hace? Aplaca la sed, devuelve el respiro, devuelve las fuerzas, ¿no es cierto? Es agua que brota de un manantial y el gozo no solamente entra por los ojos, sino también baña en alguna medida la piel, ¿sí? Entonces, todos hemos experimentado después de un deporte, y quién no, ¿no es cierto? Después que hemos corrido en un partido de fútbol o en alguna cosa por el estilo, una sed insoportable, y no veíamos la hora de llegar y tomar agua porque estábamos transpirados y bueno, no dábamos más, ¿no es cierto? Ahora entonces acá hay un manantial donde
el ser reconforta su vida. El agua que no solamente hidrata la garganta reseca, sino que conforta toda la vida. Es decir, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, termina diciendo, conforta mi alma. Y acá está la primera enseñanza de nuestro salmo. Dios como pastor reconforta nuestra alma. Dios como pastor reconforta nuestra alma. Muchas veces hemos sentido el cansancio, muchas veces hemos sentido una necesidad profunda en nuestro ser. Bueno, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda reconfortar nuestra alma que no sea Dios, nuestro buen pastor, el gran pastor y guardián de nuestras almas. Él es el que satisface la necesidad más profunda del alma. Al orar, al hacer un devocional, ¿no es cierto? En el caso de lo que nos gusta estudiar, al descubrir o al poder explicar una verdad teológica, por ejemplo, somos reconfortados. Al adorar al Señor, somos reconfortados. Al sentir que Él nos rescata de un camino equivocado, somos reconfortados. Por eso 1 Pedro 5 dice, andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y guardián. Claro, andábamos descarriados, pero ahora hemos vuelto a nuestro buen pastor. En Lucas 15, Jesús pregunta, ¿quién de vosotros no deja las 99 ovejas a buen resguardo y va tras la que se pierde? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros. Así es nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor es el que reconforta la vida, el que nos trae al redil, el que no permite que nos dispersemos ni que nos perdamos, ¿no? Hay una historia que es interesante, por supuesto, surge de la imaginación, ¿no? Pero de alguien que llegó al encuentro con Jesús y le dijo, Señor, cuando vi el camino de mi vida, me di cuenta que en la playa de mi camino había siempre 4 pisadas, o sea, las tuyas y las mías. Pero por momentos me sentí muy triste porque vi solamente 2 pisadas. ¿Qué pasó allí? ¿Me abandonaste? ¿No estuviste conmigo? Y entonces Jesús le responde, en ese momento que veías 2 pisadas, las 2 pisadas eran las mías, porque yo te cargué sobre los hombros. No podías andar solo, yo te cargué sobre los hombros. Y eso es lo que hace nuestro buen pastor. Muchas veces cuando estamos desbordados, cuando no podemos solos, el Señor no tiene más remedio que cargarnos sobre sus hombros y llevarnos Él en el camino de la vida. Por momentos vi 2 pisadas, esas eran las mías. En ese momento yo te cargué sobre mis hombros. Qué maravilla poder ver esto, ¿no es cierto? El Señor reconforta nuestra alma. Cuando te sientas insatisfecho, cuando sientas una necesidad profunda en tu ser, no vayas a ningún otro lado, anda al Señor. El Señor es el que reconforta tu alma. El Señor es el que renueva tu alma. El Señor es el que quita la sed más profunda de tu ser. Me guiarás por la senda justa, por amor de tu nombre. Esta es la segunda cosa que hace el buen pastor. Primero, reconforta. Segundo, guía. Él nos guía por la senda justa. Por la senda justa es la senda que Él conoce. Serrat, parafraseando o cantando aquel
aquella canción de Antonio Machado, aquella poesía de Machado decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hacemos camino, ¿no? Mientras estamos en este tiempo y en este espacio, hacemos caminos en los vuelos, hacemos caminos en las autopistas, hacemos caminos de tierra, hacemos caminos por todos lados para subir a las montañas. Bueno, el camino de la vida por el que el Señor nos conduce es el camino justo. Es el camino justo, ¿por qué? Es el camino que Él conoce, es el camino por el que Él anduvo, es el camino que Él experimentó. Es el camino en que el Señor conoce de antemano y Él nos guía por ese camino. Y nosotros a veces no le agradecemos al Señor el camino por el cual Él nos conduce. Porque si Él nos guía, nosotros tenemos que como respuesta ser agradecidos, porque Él nos guía por el camino justo. Él nos guía por el camino justo. Y a veces nosotros nos quejamos en vez de ser agradecidos. El Señor nos guía por el camino justo. Entonces el Señor reconforta nuestra alma, el Señor nos guía por el camino justo. Y ahora también va a decir: el Señor aleja todo temor en los tiempos más difíciles, en los tiempos de oscuridad. Dice nuestro texto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La oscuridad. La oscuridad también es algo que nos trae reminiscencias de la infancia, ¿no? ¿Qué niño en su infancia no ha tenido cierto temor a la oscuridad? Pero los tiempos de oscuridad, los tiempos difíciles llegan para todos, más tarde, más temprano, ¿no es cierto? Y en esos tiempos buscamos y necesitamos por sobre todas las cosas una presencia amiga. Y allí está el buen pastor. Por eso dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está con nosotros. En cualquier momento de la vida, Él está con nosotros. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Ustedes saben que la vara era un machete corto que el pastor utilizaba para defender de las fieras, de los animales feroces, etcétera, etcétera. Pero el callado tenía un doble uso. El primer uso era para marcar un ritmo. Tac, 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 tac. ¿Es cierto? La marcha de las ovejas. O también si alguna oveja, como era curvo el callado en su extremo, si alguna oveja se desviaba, entonces el pastor con el callado la volvía a ubicar en el lugar. Ahora, en tiempos de oscuridad, cuando se pasa por el valle de sombra de muerte o por el cañaveral de sombra de muerte, cuando se pasa por el lugar peligroso, qué importante es sentir que el callado se mueve rítmicamente. Tac, 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 tac. Hay un sonido, hay una presencia conocida, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que cuántas veces, si nosotros podemos mirar un poquito hacia atrás, una canción de cuna nos ha calmado y nos ha permitido dormir. Cuántas veces un sonido, una voz conocida nos ha devuelto la paz en determinado momento, ¿no es cierto? Todas estas imágenes del buen pastor
realmente nos conducen hacia nuestra infancia. Yo recuerdo que me tocó estar cuidando al abuelito de Rosana cuando él falleció. Él falleció estando yo al lado suyo. El hombre tenía una enfermedad que le había tomado los pulmones y el pastor de la Torre, ¿no es cierto? Que me había presentado al Señor cuando yo era niño. Bueno, me tocó estar con él en el momento en que partió en la presencia del Señor. Y en un momento vi que su respiración era más agitada y lo tomé de la mano. Y hubo un momento de tranquilidad y partió la presencia del Señor. Qué importante es que en los momentos difíciles haya una mano amiga, haya un callado que se mueve, que golpea rítmicamente, haya una voz, haya una canción de cuna. ¿No es cierto? El Señor es nuestro buen pastor. Es el buen pastor que nos reconforta. Es el buen pastor que nos guía por la senda justa. Es el buen pastor que nos alienta en los momentos difíciles de oscuridad de nuestra vida. Él es el buen pastor. Pero hay una segunda imagen, la imagen de Dios como huésped. Dios como huésped. En el medio del desierto, en el medio del yermo, en el páramo, ¿no es cierto? Hay una rueda de tiendas. Esa rueda de tiendas, fuera de la cual se extiende el desierto, la estepa, el páramo, ¿no es cierto?, que devora a las personas, a los hombres, a las mujeres. Por eso que expulsar a alguien de esta rueda de tiendas era condenarlo a la muerte, a la soledad y a la falta absoluta de todo en el desierto. Lo único que le quedaba al expulsado era el asilo, el derecho al asilo. Entonces, si este hombre encontraba más o menos cerca, hasta donde pudiera vivir, otra rueda de tiendas y podía meterse allí y pedir allí asilo, bueno, era la única esperanza que le quedaba. Ahora miren ustedes lo que dice el verso 5. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí el fugitivo encuentra una rueda de tiendas, encuentra un lugar en el cual asilarse. Hay un fugitivo que es perseguido por los enemigos y se acoge a la ley del asilo. Lo recibe el jeque y el jeque extiende una mesa para él en presencia de sus adversarios, unge su cabeza con aceite y le coloca una copa allí adelante, una copa rebosante de bebida, rebosante de algo que le hace recobrar precisamente el ánimo. El alimento, la comida, la unción con aceite, que era tan importante para los caminantes que realmente estaban curtidos por el sol, ¿no es cierto?, del desierto. La copa, el líquido. Los enemigos pasan por allí, ven que este hombre ha tenido un asilo, no pueden entrometerse porque cualquier intromisión era considerada como una agresión al anfitrión, entonces no pueden meterse, tienen que seguir de largo. Este hombre ya ha recibido asilo.
Cuando el Señor te recibe en su tienda, huye el temor, huye la culpa, huye la angustia, huye la depresión, huyen las tinieblas, huyen los peligros, los adversarios huyen. Pueden mirar de lejos, pero pasan de largo porque a vos te protege el jeque. A vos te protege el dueño de las tiendas. Pero el jeque, después de reconfortarte, te hace seguir tu camino. Pero pone 2 escoltas. Las escoltas se llaman el bien y la misericordia. O si queremos ser más fieles al idioma hebreo, diríamos la bondad y la fidelidad. La bondad de Dios y la fidelidad de Dios te escoltan, te siguen en el camino de la vida, ¿sí? Ellos te siguen. ¿Qué tienen en común estas 2 imágenes? La imagen de Dios como pastor y la imagen de Dios como anfitrión. Tienen algo en común. En primer lugar, que Dios está con nosotros. Tú estarás conmigo. Por eso, un autor, un estudioso, quería titular este salmo, Tú estarás conmigo. Pero la segunda cosa que tienen en común es que tanto el buen pastor como el anfitrión da la provisión necesaria para que retomemos el camino en el poder suyo. Dios es el que nos da aquello que necesitamos para retomar el camino en su poder y en su compañía. ¿Sí? El pastor nos hace descansar, reconforta nuestra alma, nos da todo aquello que necesitamos y nos permite entonces seguir andando. El anfitrión, el huésped, nos da todo lo que necesitamos, nos pone la escolta de su bondad y de su fidelidad y entonces podemos seguir nuestro camino de esa manera. Qué hermoso. Mientras vas caminando por la vida, recordá siempre que Dios es tu pastor y que Dios es tu anfitrión. Y recurrí a Él permanentemente para encontrar la provisión que necesitas y para poder caminar tranquilo en el camino de la vida, ¿sí? Ahora, en Juan 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Y saben por qué Él es el buen pastor? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Mientras que el asalariado huye cuando ve a las ovejas en peligro, el buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y en Mateo 22 es el Hijo el que llama a todos a entrar en la boda. Y le dice, entren todos al banquete de bodas. Ahí está el anfitrión convidando a entrar a su tienda, al banquete de bodas. Yo soy el buen pastor, yo soy el anfitrión. Jesús es nuestro pastor y nuestro anfitrión. Ahora, Él es esto, pero el tema es que nosotros lo queramos recibir de esa manera. Queremos recibir a Jesús como el buen pastor y como el anfitrión de nuestra vida, como el que nos recibe en su regazo, como el que nos recibe en su presencia. Queremos recibir a Jesús como aquel que es el buen pastor de nuestras almas y es el que nos lleva en su redil. Queremos recibirlo a Él como aquel que llama y nos invita a entrar a la fiesta de bodas,
Dios quiera que así sea. Dios quiera que así sea. Dios quiera que cada uno de nosotros en su corazón pueda decir: oh Señor, yo te recibo como mi pastor y como aquel que me convidas a entrar definitivamente en el banquete y en la fiesta de la vida. Vamos a orar. Señor, en estos momentos queremos darte gracias porque tú eres nuestro pastor y porque tú eres nuestro anfitrión. Queremos darte gracias por tu Hijo, porque Él es el buen pastor que dio su vida por nosotros, para perdonar nuestro pecado, para darnos una vida de esperanza, una vida en tu presencia. Gracias porque el mismo Jesús es el que salió a invitarnos a entrar al banquete. Gracias te damos porque Él no solamente nos da todo lo que necesitamos, sino que también nos escolta con la bondad y la fidelidad suya, hasta que lleguemos a su casa definitivamente. Gracias porque el mismo Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, oh Dios, por esta preciosa promesa tuya. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, nuestro dueño y nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu de bondad, de poder, de misericordia. Gracias por tu Espíritu que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por todo. En el santo nombre de Jesús. Te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición en nuestros hogares, y que este sea un día hermoso, vivido para ti, en ti y en tu nombre. Por Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, y antes de irnos a nuestros hogares, vamos a cantar una canción más, y así entonces